En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis queridos hijos, hoy me inclino en oración frente a la Sagrada Familia de Nazaret, ese modelo celestial para todo hogar cristiano. Y desde lo más profundo del corazón pastoral que me fue confiado, quiero prestar mi voz para abrazar a quienes hoy sufren porque su casa se ha convertido en un lugar seco, roto, abandonado o lleno de tristeza. Hoy quiero hablarles a ustedes, esposos heridos, madres solteras, padres ausentes, hijos que lloran en silencio, abuelos olvidados, matrimonios cansados, familias que se han roto por el pecado o la indiferencia. Vengo como pastor de almas, suplicando que volvamos a levantar el altar en el corazón de cada hogar, porque cuando la casa se convierte en un desierto, solo el Espíritu Santo puede hacer brotar flores en medio del polvo. Sí, hijos míos, vivimos en tiempos en los que muchos hogares han perdido la oración, han dejado de bendecirse, y ya no conocen la paz que viene de lo alto. Se ha perdido la costumbre de santiguarse al salir de casa. El rosario familiar se ha olvidado. La lectura del Evangelio en familia se ha abandonado. Y asistir juntos a misa dominical ya no es una prioridad. Cuando en casa ya no sube el incienso de la oración, entra el humo del mundo. Donde ya no se pronuncia el nombre de Jesús, otros nombres ocupan su trono. Y donde no hay altar, se levantan trincheras. Por eso, desde este altar principal, les hablo hoy con la urgencia de quien ve el dolor, pero también con la esperanza firme de que la gracia de Dios puede restaurarlo todo. El hogar fue el primer santuario de la historia. Antes de que existieran templos de piedra, ya había hogares consagrados. El arca de la alianza habitó en la casa de Obed-Edom y trajo bendición. El ángel Gabriel no se apareció en un palacio, sino en una casa humilde en Nazaret. Y fue allí, en lo ordinario, donde el Verbo se hizo carne. Cada hogar puede convertirse en una nueva Nazaret si se abre a la voluntad de Dios. Cada mesa puede ser un altar si se bendice con gratitud. Cada cama puede ser un pesebre si en ella habita la ternura, la pureza y la fidelidad. Pero para que eso ocurra, es necesario reavivar la llama que se ha apagado. Ungir los dinteles de nuestras puertas con la sangre del Cordero, como hicieron nuestros padres en Egipto. Volver a decir con fe, esta casa pertenece al Señor. He recorrido muchos lugares del mundo. Y he visto hogares sin esperanza, casas bellas por fuera pero vacías por dentro. Lugares donde ya no se reza, donde los niños no conocen a San José, donde la Virgen ya no tiene espacio, donde la Eucaristía es solo un recuerdo lejano. Y cada vez que veo ese abandono, algo dentro de mi alma se quiebra. Porque la familia es el corazón palpitante de la iglesia. Si la familia se rompe, la iglesia sufre. Pero si la familia reza, la iglesia renace. Si la familia ama, el mundo se cura. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2205, nos enseña que la familia cristiana es comunión de personas, imagen viviente de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede reflejarse esa comunión en una familia donde ya no hay perdón? Donde reina el egoísmo, donde cada uno vive para sí mismo, donde la televisión ha reemplazado al diálogo, y las redes sociales han ocupado el lugar del rostro del otro. Mis hijos, no estamos condenados a la división. La gracia es más fuerte que cualquier ruptura. Pero es necesario dejar entrar a Cristo. Es necesario volver a invitarlo a la mesa. Colocar una imagen de la Virgen en el centro del hogar. Bendecir de nuevo el agua. Besar otra vez el crucifijo antes de dormir. Pequeños gestos, pero que abren grandes portales al cielo. Cuando el hogar se vuelve desierto, es porque dejó de fluir el agua viva. Pero Cristo, fuente inagotable, está dispuesto a hacer brotar ríos en medio del terreno agrietado. Basta un acto de fe. Basta un acto de humildad. Un padre que diga, hijo, perdóname. Una esposa que diga, oremos juntos. Un niño que pregunte, mamá, ¿quién fue San Francisco? Una abuela que tome el rosario y diga, hoy lo rezamos en familia. Así comienzan las restauraciones. No con ruido, sino con fidelidad. No con grandeza, sino con ternura. No con teorías, sino con gestos. Recuerdo las palabras de San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad pasa por la familia. No por la política. No por la economía. Por la familia. Y si el enemigo quiere destruir algo, no comienza por los gobiernos, sino por los hogares. Porque sabe que una familia que reza unida es más poderosa que un ejército. Por eso ustedes, padres, no renuncien a su misión de ser sacerdotes del hogar.
Ustedes, madres, no dejen de ser las primeras catequistas. Ustedes, hijos, no olviden honrar a sus padres, es un mandamiento, no una opción. Y ustedes, abuelos, no dejen de transmitir la fe como lo hicieron Santa Ana y San Joaquín con la Virgen María. Hoy los invito a un examen profundo del alma familiar. ¿Cuál es el altar de mi casa? ¿Es el televisor? ¿Es el celular? ¿Es el dinero? ¿O es el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué imágenes hay en las paredes? ¿Qué palabras se dicen en la mesa? ¿Qué ejemplo ven nuestros hijos? La conversión comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro. Cuando reconocemos que necesitamos volver al inicio, al primer amor, a la alianza sagrada que un día unió nuestras manos frente al altar. Volver a la voz que dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Queridos hijos, el hogar no es perfecto porque esté hecho de ángeles. Pero puede ser santo si está hecho de perdón. Ninguna familia está libre de conflictos, ni siquiera la Sagrada Familia fue ajena a las pruebas. Pero en medio de todo, se mantuvieron unidos porque pusieron a Dios en el centro. Porque dejaron que el silencio, la oración y la obediencia fueran el idioma del alma. Nosotros también podemos hacerlo. Podemos empezar hoy. No importa cuántas ruinas haya, ni cuán feo fue el comienzo. Y si estás escuchando esto desde un lugar de soledad, si vives solo, si tu familia se ha roto, si no tienes con quién rezar, quiero decirte algo, tú no estás excluido. Tú también puedes levantar un altar en tu habitación. Puedes encender una vela. Puedes orar por tus hijos aunque estén lejos. Puedes consagrarte a la Virgen. Puedes pedirle a San José que con sus manos de carpintero reconstruya lo que el pecado destruyó. Porque para Dios, nada es imposible. Y tú, aunque estés solo, eres familia de la Iglesia. Eres parte de esta comunión universal que reza contigo y por ti. Con esta homilía, no vengo a acusar, sino a despertar. No vengo a señalar con el dedo, sino a invitar con el corazón. A que todos nos miremos otra vez con ternura, a que rescatemos ese rosario familiar que quizás cayó detrás del sofá, a que sacudamos el polvo de esa Biblia olvidada en un estante, a que encendamos la vela del Sagrado Corazón en la cocina, a que bendigamos a los hijos cuando salen de casa, a que tomemos la mano del cónyuge y digamos, sigamos adelante, Dios está con nosotros. Porque Él nunca se fue. Y hoy, desde este altar, te digo con el alma abierta, tu hogar puede volver a ser un santuario. Desde esta palabra proclamada, que es altar viviente, me inclino ante cada familia, esté presente o dispersa, herida o aún fiel, visible o silenciosa. Y en el incensario de esta predicación coloco el anhelo más profundo de mi alma, que el fuego no se apague, que incluso entre el polvo surja una chispa, que entre los muros endurecidos pueda florecer el perdón. Porque si tan solo una familia vuelve su rostro al cielo, entonces el cielo ya ha descendido a la tierra. Si tan solo una mesa vuelve a ser bendecida antes del pan. Si tan solo una madre enseña de nuevo a su hijo el nombre de Jesús. Si tan solo un padre toma otra vez el rosario entre sus manos. Entonces, la Iglesia revive desde dentro. Como un árbol que, al recibir la luz, vuelve a dar fruto. Que ninguna familia se sienta lejos del amor de Dios. Que ningún hogar, por más abandonado que parezca, crea que ha sido olvidado por el cielo. La mirada de Cristo atraviesa las paredes. La ternura de María llega hasta la cocina más humilde. La intercesión de San José bendice incluso a las casas donde nadie más cree. Porque donde hay silencio, Dios habla. Donde hay vacío, Él llena. Donde hay grietas, Él reconstruye. Y donde hay desierto, hace brotar agua viva. Sigamos, entonces, en este camino de restaurar el altar familiar. No como una idea lejana, sino como una verdad viva, sostenida por la revelación y el magisterio. Desde el comienzo de la historia sagrada, Dios ha elegido a la familia como ese espacio sagrado donde se forma el corazón humano. En el libro del Génesis, la primera bendición que sale de los labios del Creador es para el matrimonio entre el hombre y la mujer. Génesis, capítulo 1, versículo 28 dice, y Dios los bendijo, y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Esto no es una simple instrucción, es una consagración. El hogar nace como reflejo del paraíso. Y cada vez que restauramos un hogar según el diseño divino, algo del Edén florece de nuevo en medio de la tierra. No se puede comprender la misión de la Iglesia sin reconocer que la familia es su célula viva. Como enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, la familia es verdaderamente iglesia doméstica.
Ahí se escucha por primera vez el nombre de Dios. Ahí se aprende a orar. Ahí se recibe amor como anticipo del amor divino. No se puede construir una iglesia fuerte con familias débiles. Por eso el enemigo no ataca primero los altares principales. Ataca los altares del hogar. Porque sabe que si destruye la oración en casa, debilita el testimonio en la comunidad. Si rompe el vínculo entre padres e hijos, sabotea la transmisión de la fe. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos narra cómo Jesús regresó con María y José a Nazaret, y vivió sujeto a ellos. Allí, en esa casa humilde, el Hijo de Dios aprendió el trabajo, la obediencia, el silencio, la ternura. No necesitó palacios ni riquezas. Su altar fue la mesa. Su templo fue la carpintería. Su escuela fue el corazón de María. Y si el Verbo Eterno quiso ser santificado dentro de una familia, ¿cómo no entender que todo hogar está llamado a ser morada de Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1681, enseña que el hogar cristiano es el lugar donde los hijos reciben el primer anuncio de la fe, donde florece la formación moral, espiritual y afectiva. Pero hoy, con dolor, constatamos que muchos hogares ya no proclaman la fe. Han sido colonizados por una cultura que idolatra la comodidad, que disuelve el compromiso, que desprecia el sacrificio. Una cultura que propone el individualismo como libertad, la ruptura como derecho, y el silencio espiritual como progreso. Y así, los altares familiares han quedado en ruinas. Pero no todo está perdido. Porque donde ha muerto el amor, Cristo puede resucitarlo. Donde el altar ha colapsado, el Espíritu Santo puede levantarlo con piedras nuevas. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, proclama con firmeza que la familia tiene una misión eclesial. No es solo un vínculo natural, es un sacramento viviente. Es un signo del amor entre Cristo y la Iglesia. Por eso, cada vez que un esposo perdona, cada vez que una madre ofrece su cansancio, cada vez que un hijo reza por sus padres, el misterio de Cristo se hace presente en ese hogar. No son acciones pequeñas. Son gestos sacramentales. Son liturgias domésticas. Y donde hay amor en el nombre del Señor, el cielo se derrama sobre la tierra. Me conmueve particularmente el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 2, cuando Jesús es invitado a las bodas de Caná. Allí, en medio de la alegría humana, se manifiesta el primer milagro. No en una sinagoga, no en un templo, sino en una fiesta familiar. Fue la Virgen María quien intervino. Ella vio que faltaba el vino. Ella percibió que algo estaba por quebrarse. Y ella dijo, hagan lo que Él les diga. Ese sigue siendo su ruego hoy. A cada madre que vea a su hijo alejarse. A cada esposa que vea a su marido endurecerse. A cada familia que ha perdido la alegría. María sigue diciendo, hagan lo que Él les diga. Y cuando hay obediencia, aunque solo queden tinajas vacías, Jesús transforma el agua en vino. Y la celebración renace. En mi oración, como sucesor de Pedro, presento ante Dios los nombres de familias rotas. Padres que han abandonado, hijos que se han perdido, matrimonios desgastados por el resentimiento, abuelos que ya no son escuchados. Y siento en el alma la voz de Cristo, esa voz que resuena en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 41, Talita cum, niña, levántate. Esa palabra no es solo para los muertos. Es para los hogares dormidos, para las promesas olvidadas, para los altares cubiertos de polvo. El Señor quiere que se levanten. Quiere devolverles la vida. Pero necesita una respuesta. Necesita que alguien diga, aquí estoy, Señor. Restaura mi casa. Haz tu morada entre nosotros otra vez. Muchos me preguntan, Santo Padre, ¿por dónde empiezo si mi familia está destruida? ¿Qué puedo hacer si mi esposo no cree? ¿Si mis hijos no rezan? ¿Si yo mismo he perdido la fe? Y yo les respondo con la certeza del Evangelio. Empieza con una vela. Con un rosario. Con una confesión. Con una bendición sobre la puerta. Y verás cómo la gracia empieza a extenderse. Como la levadura. Como una semilla que cae en tierra buena. El hogar no se reconstruye con fuerza humana, sino con docilidad al Espíritu Santo. Con perseverancia. Con lágrimas ofrecidas. Con silencios llenos de esperanza. Los santos nos muestran el camino.
Santa Rita de Casia oró durante años por la conversión de su esposo violento. Y el Señor actuó, en su tiempo. Santa Mónica lloró por San Agustín. Y sus lágrimas regaron el terreno donde germinó un doctor de la Iglesia. San Luis y Santa Celia Martín educaron a Santa Teresita del Niño Jesús. No con grandes discursos, sino con ejemplo. Cada uno de ellos fue un altar vivo en su hogar. Cada uno sufrió, esperó y ofreció. Y por eso, sus familias se convirtieron en luces para el mundo. Tú también puedes hacerlo. No estás solo. No estás perdida. Tu fe, aunque pequeña, puede mover montañas. Como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que redescubrir la dimensión eucarística del hogar. Cada comida compartida puede ser una extensión del banquete del cielo. Cada abrazo puede ser un signo de comunión. Cada perdón, un eco de redención. Pero para que eso suceda, debemos invocar de nuevo el nombre de Jesús en voz alta. Debemos santiguarnos con devoción otra vez. Debemos besar el crucifijo. Debemos enseñar el catecismo en casa. No esperes que la parroquia lo haga todo. La iglesia comienza en el comedor. En el dormitorio. En el pasillo donde corren los niños. Ahí también espera el Espíritu Santo que le abras la puerta. Así que, en este momento santo de nuestra reflexión, te invito a abrir las Escrituras en familia. A leer juntos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y a recordar que los bienaventurados no son los que tienen casas grandes, sino los que lloran y son consolados. Los que buscan la paz. Los que tienen hambre de justicia. Porque esa es la verdadera gloria del hogar. Ser una escuela de santidad. No de éxito. No de prestigio. De santidad. Donde se nos enseña a amar sin medida. A perdonar sin condiciones. A servir sin esperar recompensa. Donde hay oración, aunque nadie escuche. Donde hay amor, aunque nadie lo agradezca. Donde hay fe, aunque todo parezca perdido. Y así, con el corazón ya encendido por la palabra y nutrido por las enseñanzas, sigamos avanzando hacia lo que el Espíritu quiere revelarnos. Porque no basta con saber. Hay que contemplar. No basta con escuchar. Hay que penetrar el misterio. Que las parábolas eternas de la fe, las visiones de los santos y los símbolos del cielo nos guíen ahora hacia la siguiente meditación. Y que María, Reina de la familia, camine silenciosamente a nuestro lado. Como lo hizo en Caná. Como lo hace hoy, cuando le abrimos la puerta del alma. En mi corazón he guardado muchas historias que he escuchado de labios sencillos de familias que, sin saberlo, han vivido verdaderas parábolas en medio de sus luchas. Porque el hogar, cuando se entrega a Dios, se convierte en escenario donde lo invisible se hace tangible, donde el misterio se revela entre paredes humildes, entre abrazos que perdonan, entre lágrimas que redimen. Una vez, durante una visita pastoral, conocí a una viuda anciana. Llevaba más de 20 años viviendo sola en una casa modesta. Sobre su mesa había una única imagen, la Virgen del Carmen. No tenía televisión, ni radio, ni visitas frecuentes. Solo su rosario. Y un mantel blanco que ponía cada día como si esperara a alguien. Le pregunté por qué lo hacía. Y con los ojos llenos de luz me dijo: es para Jesús. Cada día pongo el mantel como cuando mi esposo vivía, porque él sigue aquí. No estoy sola. Esa mesa se había convertido en un altar. Ese mantel, en un tabernáculo. Ese gesto sencillo, en una ofrenda viva. Y entendí que hay almas que convierten el hogar en templo, sin saberlo. Porque aman en silencio. Y esperan con fe. También recuerdo el testimonio de un joven padre que me escribió desde la cárcel. Confesó que en su juventud se había alejado de todo, de su esposa, de sus hijos, de la fe. Pero allí, entre muros de concreto, recibió una Biblia de manos de un capellán. Y comenzó a leer el Evangelio según San Lucas. En cada página, sentía que el Señor le hablaba directamente. En su celda, empezó a rezar por su familia. Un día, con lágrimas, escribió: Padre, destruí mi hogar, pero cada noche ahora lo reconstruyo en oración. No tengo ladrillos, pero tengo esperanza. Su celda se convirtió en altar. Su arrepentimiento, en sacrificio agradable a Dios. Su oración silenciosa, en el primer paso para resucitar su hogar en el amor. Y no puedo olvidar tampoco la historia de un niño de apenas 7 años.
Al ver a su madre llorar por la ausencia del padre, tomó un crucifijo de madera y lo colocó en medio de la sala. Luego dijo: «Mamá, vamos a hablar con él, porque papá no está en casa». Ese niño entendió lo esencial. Que cuando todo falta, Cristo basta. Que cuando el hogar está herido, el altar es medicina. Que cuando no hay palabras, el silencio lleno de fe se convierte en oración. También la vida de los santos nos deja símbolos sagrados que iluminan el alma y el hogar. San José, silencioso y fuerte, no dejó palabras escritas. Pero dejó un ejemplo. No construyó templos, pero edificó un hogar para el Salvador. No fundó escuelas, pero formó al Redentor. No hizo milagros públicos, pero protegió el milagro de la vida oculta de Jesús. Su carpintería fue un taller de redención cotidiana. Y su presencia discreta nos enseña que un padre que reza en casa, aunque no predique, ya está salvando a sus hijos. Santa Gianna Beretta Moya, madre, doctora y mártir del amor, decía que la santidad se construye entre pañales y oraciones. Su vida fue un altar donde se ofreció sin aplausos, sin cámaras, sin ruido. Su hogar fue su misión. Su maternidad, su mayor vocación. En cada gesto, en cada decisión, Dios venía primero. Y por eso, cuando fue llamada a ofrecer su vida por el hijo que llevaba en el vientre, lo hizo con entrega total. Susi fue un eco del fiat de María. Y su casa, un trono de misericordia. Quiero invitarte ahora a contemplar una parábola muy conocida, la del hijo pródigo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Muchos se enfocan en el hijo que se fue. Pero hoy quiero que nos detengamos en la casa que esperó. En el padre que cada día miraba el camino. En el hogar que no cerró la puerta. En la mesa que quedó preparada. Esa parábola no habla solo del perdón. Habla de un hogar fiel que no se rindió. Que no reemplazó. Que no olvidó. Y cuando el hijo volvió, no encontró reproches, sino abrazos. No encontró juicio, sino misericordia. No encontró distancia, sino fiesta. Así debe ser cada familia. Un lugar al que siempre se pueda volver. Un espacio donde el amor no se acaba. Un sitio donde Cristo reciba al que se ha perdido. También quiero recordar lo que viví durante una jornada mundial de las familias. Una pareja de ancianos, casados por más de 50 años, subió al estrado a dar su testimonio. El esposo, con voz temblorosa, dijo: «No siempre fuimos fuertes. A veces nos herimos. A veces nos alejamos. Pero siempre volvimos a rezar juntos. Eso nos salvó». Y la esposa añadió: «Cada vez que la fe se nos debilitaba, encendíamos una vela frente a la imagen de la Virgen, porque sabíamos que ella no nos iba a abandonar». Ese testimonio quedó grabado en mi alma. Porque la fidelidad no es la ausencia de conflicto. Es la presencia de la gracia en medio de la fragilidad. Y cuando un matrimonio reza, incluso en lágrimas, el cielo escucha. Hay parábolas vivientes también en las heridas. En la madre que llora sola por un hijo que no regresa. En el padre que trabaja sin ser reconocido. En los abuelos que cuidan a sus nietos como una nueva oportunidad de redención. Cada uno de ellos es figura del buen pastor. Que no se cansa. Que no grita. Que no exige. Sino que acompaña. Y en esa perseverancia silenciosa, Dios actúa. Ahora contemplemos la escena del Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Jesús multiplica los panes, pero antes, pide que le den lo poco que tienen, 5 panes y 2 peces. No era suficiente para tantos. Pero era todo lo que tenían. Así también en tu casa. Tal vez no hay muchas fuerzas. Tal vez no hay mucho amor. Tal vez solo quedan migajas. Pero si se las das a Cristo, Él las multiplica. Y no solo alcanzarán para ti, sino para todos los que amas. Y si aún tienes dudas, mira el pesebre de Belén. No era un templo. No era una catedral. No era una ciudad santa. Era un establo. Allí nació el Rey del Universo. Porque donde hay pobreza ofrecida, donde hay humildad aceptada, donde hay silencio contemplativo, allí desciende Dios. Y si Belén fue un trono, tu casa también puede serlo. Aunque sea pequeña. Aunque esté rota. Aunque falte todo. Si Cristo está, no falta nada. Por eso, hijos míos, que estas parábolas vivas y estos símbolos eternos no sean solo recuerdos. Que se conviertan en espejo, en llamado, en fuego.
Porque tú también puedes escribir una historia sagrada con tu vida. Tú también puedes levantar un altar en medio del desierto. Tú también puedes ser testigo de un milagro. La familia no es un museo. Es un taller. No es un recuerdo. Es una promesa. Y tú estás llamado a construir, con tus manos, con tu oración, con tu fidelidad. Una casa que sea morada de Dios. Sigamos este camino de gracia. Porque lo que hemos contemplado no basta si no lo llevamos a la vida concreta. En la siguiente parte de esta predicación santa, nos abriremos a lo cotidiano, a las decisiones de cada día, a los pequeños gestos que transforman el hogar en un santuario. Que el Espíritu Santo nos conserve en este silencio fecundo. Y que la Virgen María, estrella del hogar fiel, nos acompañe sin cesar. Hijos queridos, después de contemplar las parábolas que el cielo nos ha regalado, ahora es necesario descender al terreno sagrado de lo cotidiano. Porque la gracia, si no se encarna en los gestos, termina diluyéndose. Y el altar del hogar, si queremos restaurarlo, no puede quedarse en un deseo bonito. Tiene que levantarse con manos humildes, con decisiones pequeñas, con fidelidad silenciosa. Como el artesano que moldea la arcilla día tras día, así también el alma de la familia se forma en la rutina, en la ternura, en el perdón, en la oración perseverante. Lo primero que te pido, como sucesor de Pedro, es que bendigas tu casa de nuevo. No como un acto supersticioso, sino como un acto de fe. Toma agua bendita. Camina por tu hogar. Marca las puertas. Traza la cruz en las paredes. Consagra cada rincón al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Repite con el alma abierta. Señor, esta casa es tuya. Aquí reinarás. Porque lo que se consagra ya no pertenece al mundo. Y una casa consagrada es tierra fértil para los milagros. Quiero invitarte a poner la oración otra vez en el centro. No necesitas comenzar con una hora de rodillas. Comienza con lo que puedas. Un Ave María antes de dormir. Un Padre Nuestro al despertar. Un rosario los domingos en familia. Y si estás solo, reza por tu familia. Si no sabes qué decir, simplemente di, Jesús, ten piedad de nosotros. La oración no necesita elocuencia, solo verdad. Y cuando un alma reza con sinceridad, aunque sea en silencio, todo el cielo escucha. Haz de tu mesa un altar, no solo para alimentarte, sino para comulgar. Apaga el ruido. Guarda los dispositivos. Mira los rostros. Bendice el pan. Da gracias en voz alta. Pronuncia otra vez el nombre de Dios en familia. Enseña a tus hijos a santiguarse, a rezar por los que no tienen que comer, a entender que el alimento que tienen, también es donde empieza el cielo. La mesa es el lugar donde se nutre el cuerpo, pero también donde el alma aprende a compartir, a servir, a amar sin medida. El hogar necesita volver a escuchar la palabra de Dios. No permitas que la Biblia permanezca cerrada en una estantería. Ábrela. Léela en voz alta, aunque sea un solo versículo al día. Que tus hijos escuchen las palabras de San Mateo, de San Lucas, de San Juan. Que aprendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Coloca la Biblia en un lugar visible. Haz de ella la lámpara que ilumina tu casa. Porque donde habita la palabra, la oscuridad desaparece. El perdón debe volver a ser la ley sagrada del hogar. No guardes rencores. No alimentes el orgullo. No postergues el abrazo que puede sanar. A veces, una sola palabra cambia todo, perdóname. Y otras veces, un silencio lleno de ternura habla más que 1000 explicaciones. Enseña a tus hijos que el error no es el final, sino una oportunidad para crecer. Enséñales que el amor no se destruye con una falta, sino que se fortalece con un perdón sincero. Una familia que sabe perdonar, es una familia que vive en estado de gracia. Vayan a misa como familia. Que la Eucaristía sea el centro del domingo. Que el altar del templo renueve el altar de tu casa. No pongas excusas. No digas no hay tiempo. El tiempo que se da a Dios es tiempo multiplicado. Y si no puedes asistir físicamente, une tu corazón espiritualmente. Ofrece tu día, tu trabajo, tu cansancio. Porque Cristo no está lejos, Él habita donde se le invoca con fe. Haz del rosario una cadena de gracia que una a todos los miembros de tu hogar. Reza con los niños, aunque se distraigan. Reza con tu esposo o esposa, aunque se resistan. Reza con la Virgen, aunque no sientas consuelo.
Porque cada Ave María es una flor que se coloca a los pies de la Reina del Cielo. Y donde entra María, el enemigo huye. Donde se reza el rosario, el hogar se fortalece. Y si un día no puedes rezarlo entero, reza una decena. Si no puedes hablar, sostén el rosario en tus manos. Porque el rosario no es solo oración, es presencia maternal. Vivan los sacramentos como familia. La confesión no debe ser un rito olvidado, es medicina para el alma. Lleva a tus hijos al encuentro con la misericordia. Muestra que la debilidad no es motivo de vergüenza, sino una oportunidad de redención. Y si alguien en tu casa no cree, no discutas. Sirve. Ama. Persevera. Porque el testimonio silencioso, constante y fiel, es más fuerte que cualquier argumento. No dejes fuera del hogar a los más vulnerables. Los abuelos no son un estorbo. Son raíces. Son memoria viva. Son transmisores de la fe. Respétalos. Involúcralos. Y si eres abuelo o abuela que reza en soledad, quiero decirte. Tu oración sostiene generaciones. Tus lágrimas silenciosas riegan el futuro de tu familia. No estás olvidado. La iglesia te necesita. Y el cielo cuenta contigo. Santifica las cosas pequeñas. Limpia con amor. Cocina con gratitud. Trabaja con honestidad. Saluda con ternura. Abraza con fe. Porque no hay gesto pequeño cuando se hace con caridad. Y si todo se ofrece a Dios, todo se convierte en liturgia. El hogar no es solo un lugar donde se vive. Es el espacio donde Dios quiere reinar. Y para reinar, no necesita mármol ni oro. Solo un corazón humilde. Una familia dispuesta. Un alma abierta. Evita los ídolos modernos que quieren entrar en tu casa disfrazados de entretenimiento o de progreso. No todo lo que brilla es luz. No todo lo que se aplaude edifica. Sé guardián de tu familia. Vigila como San José. Protege como María. Defiende como Cristo. No tengas miedo de decir no a lo que destruye. No tengas miedo de apagar lo que contamina. Porque el hogar es tierra sagrada. Y debe ser defendido con celo. Y si ahora estás solo en tu fe, si tu familia no te acompaña, no te desesperes. Sé tú el altar. Sé tú la vela encendida. Sé tú la semilla que caerá en tierra y dará fruto a su tiempo. No mires los frutos inmediatos. Mira al cielo y confía. Porque nada de lo que se hace con amor, se pierde. Todo se recoge. Todo se redime. Todo se eleva. Mis hijos, los invito a tomar estas palabras no como un ideal lejano, sino como una posibilidad real. La santidad no es para unos pocos. Es para todos los que quieren amar a Dios en las cosas pequeñas. Y el hogar es el lugar donde ese amor se hace carne. Donde cada día se convierte en ofrenda. Donde se abraza la cruz. Donde se celebra la vida. Y así, caminando ya en esta luz, abramos el corazón a lo que viene. Porque no basta con aplicarlo, también hay que rendirse. Hoy, en este momento de gracia, me arrodillo espiritualmente frente a ti. Y pongo sobre el altar de esta homilía un llamado que no es mío, sino del que me envió. Un llamado a volver. A volver a la casa interior. A reconstruir el altar caído. A encender de nuevo la llama. A dejar que el Señor reine otra vez en el centro de nuestras familias. Repite conmigo esta oración de consagración. Señor Jesús. Tú que naciste en un hogar humilde. Que fuiste abrazado por el amor de María. Y la protección de San José. Entra ahora en mi casa. Recorre mis habitaciones. Habita mis silencios. Sana mis heridas. Perdona mis pecados. Restaura mi familia. Devuélveme la ternura. La oración. La paz. Que esta casa sea tuya. Que este techo te reciba. Que este altar se encienda de nuevo. Y que nunca más me aleje de ti. Amén. Santa María. Madre de la Iglesia. Intercede por nosotros. Ruega por nuestros hogares. Acompaña nuestras decisiones. Defiéndenos del mal. Enséñanos a amar como tú. A rezar como tú. A vivir como tú. A guardar en el corazón lo que no entendemos. Y a confiar, incluso en medio del dolor. San José. Guardián del Redentor. Enséñame a trabajar con fe. A callar con sabiduría.
A proteger con valentía. A construir sin descanso. Sé el guardián de mi hogar. El defensor de mi familia. El intercesor de mis pasos. Amén. Y ahora, con el corazón rendido al Señor, les doy mi bendición. Que el Señor bendiga sus hogares. Que su luz disipe toda sombra. Que la cruz sea su escudo. Que la Eucaristía sea su alimento. Y que la Virgen Santa, estrella del hogar, los conduzca de nuevo al altar que da vida. Así sea. Señor Jesús. Amén.